Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias porque tú estás presente, Señor, en medio de nosotros. Señor, de ti, Señor, depende nuestra paz. De ti, Señor, depende nuestro corazón, nuestra salud. Y, Señor, descansamos en tus promesas. Te pido, Padre amado, que por medio de tu Espíritu Santo, tú me uses en esta hora, que tú me guíes, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Rey. Amén y amén. Amén. Sean bienvenidos todos. Dios les bendiga. Gusto de verte, hermana Yari. Qué lindo ver a tu bebé nuevamente. A cada uno de ustedes sean bienvenidos a esta casa. Amén. En esta mañana el pastor me ha pedido que les traiga un mensaje. Pero le decía al Espíritu Santo, Señor, ¿qué mensaje necesitas tú que tu pueblo escuche? Y me vieron tal vez algunos de ustedes que estaba moviendo cosas en la computadora, porque ya tenía escogido un tema. Y ahí dije, no, mejor termino el que empezamos ayer, y lo puse. Y cuando empezó la profecía dije, no, no es ese tampoco. Entonces, este tema lo empezamos el Día del Padre. Si usted se recuerda, en el Día del Padre estuvimos hablando acerca de cuál era el perfil del justo. Cuando usted dice, este es mi perfil, no solo está hablando del perfil de Facebook, donde pone la fotografía de quién es usted. Pero cuando hablamos del perfil de alguien, estamos hablando de cuáles son sus cualidades, en qué ha creído, cómo se desenvuelve. Y el perfil perfecto de un justo lo vemos en la palabra de Dios. Si a ustedes les estorba, perdonen mis hermanos, este poste pueden pasarse para este lado, porque si no estoy para acá y para acá. Perdónenme, ya moví varias veces la mesa tratando de poder verles o de dirigirme a todos ustedes. Entonces, este mensaje me decía el Señor que es importante que nosotros sepamos cuál es el perfil del justo, del perfecto, del amado de nuestra alma, y ese perfil es el de Cristo Jesús. Entonces, si hemos creído a la palabra de Dios, como nos decía hoy la profecía, si le hemos creído, entonces nosotros vamos a disponer nuestro corazón a venir delante del Señor, pero con una actitud de humildad, con una actitud de sabiendo que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es nuestro guerrero, Él es el que va delante de nuestra batalla, es el que está peleando nuestra batalla. Tenemos que aprender a rendirnos delante de Él, porque solos no podemos hacer nada. Está escrito que solos no vamos a poder hacer nada. Que si nos mantenemos unidos al justo, a Cristo Jesús, al que dio su vida por nosotros, entonces nosotros vamos a tener la fuerza, la valentía y la fortaleza, el poder y la autoridad para permanecer hasta el día de su venida. Entonces ya estudiamos. Si usted no ha visto la prédica, no ha escuchado toda la enseñanza de lo que es el perfil del justo, lo invito, entre a YouTube, busque Pastores Magnolia y Carlos Serrano, o busque Iglesia de Cristo Benecer Baicelia, y ahí está entre las prédicas. Usted lo puede seguir despacio, porque no puedo volverlo a predicar, sino vamos a continuar. Porque todo aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo, hay promesas para él, hay promesas para ella. Aún para nuestros niños hay promesas en la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a hablar el tema sobre las promesas que Dios tiene para el justo. Es importante que entendamos que hay promesas en la palabra, pero no solo que lo entendamos, sino que las hagamos nuestras. Y las vamos a hacer nuestras solamente si le creemos al Señor. Si nuestra fe está cimentada
en que Cristo Jesús murió por nosotros, si está cimentada en que Cristo Jesús se le ha concedido todo el poder y la autoridad como estudiábamos anoche, si usted le cree a la palabra que Él tiene todo el poder y la autoridad para perdonar sus pecados, para hacer que usted se levante de cualquier situación en la que esté viviendo, porque todos pasamos por diferentes situaciones. Hay situaciones que para mí serán muy sencillas, pero para otra persona son difíciles. Y hay otras situaciones que hay personas que están pasando y yo digo, sí, tan sencilla su prueba por lo que está llorando, pero para esa persona es real. Para esa persona se le está cayendo el cielo, se le está derrumbando la tierra, se le está hundiendo la tierra. Entonces por eso me decía el Señor, es importante que nos acerquemos con un corazón contrito, así como nos decía la profecía. Porque si nosotros nos acercamos con un corazón contrito y humillado, quiere decir que estamos aceptando que Él es justo y que nosotros hemos cometido injusticias. Al no obedecerle a su palabra, que tal vez tú dices, no, yo no soy injusto, yo soy parcial con mis hijos. Sí, pero cuando el Espíritu Santo te dice, ven acá, haz esto, y tú no lo haces, te vuelves en una persona injusta. Perdóname que te diga eso. Venimos a hablar con la verdad, porque no para ofender a alguien, sino venimos a hablar estas verdades porque el Espíritu Santo está deseoso que nosotros nos corrijamos, que nos humillemos delante de su presencia y que le digamos, heme aquí, trabaja conmigo, renuévame. Si me hacen falta fuerzas, dame de tu fortaleza. Si mi frente no está muy dura, Señor, ponme frente de pedernal. Hay tantas cosas que pedirle al Señor, pero a la vez tenemos tantas cosas que agradecerle al Señor. Amén. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. ¿Quién ha sido justificado? Aquel que vino delante de Dios, confesó sus pecados y ha aceptado el perdón de sus pecados. ¿Quién más es el justo? Dice la palabra que a Abraham le fue contado por justicia el haberle creído a Dios. ¿Usted ha leído eso? Y por lo tanto, él ahora es llamado el padre de la fe. Porque él, viviendo entre personas que adoraban ídolos, que adoraban rocas, que vivían en una idolatría total en ese entonces, tuvo un encuentro con Dios. Y el Dios Todopoderoso le dice, vente, sal de tu familia, sal del país donde tú estás. Y él estuvo dispuesto a hacer exactamente lo que Dios le dijo. Es el padre de la fe porque entendió la grandeza de Dios. Por eso estaba dispuesto a levantar altares donde le agradecía cada día al Señor. Llegaba a un lugar nuevo y él levantaba un altar nuevo. Nosotros, yo sé que oramos y le pedimos al Señor, pero ¿qué significa realmente para nosotros el levantar un altar? Porque podemos venir a la iglesia y podemos venir al altar que ya se levantó en esta casa. Pero no es suficiente que haya un altar solamente en la iglesia. Es importante que haya un altar en tu casa. Preguntaba el pastor, ¿cuántos de ustedes adoran al Señor en su casa? ¿Cuántos de ustedes lo alaban? Yo recuerdo, en mi casa no se hacía nada si no había música. Mis hermanas tenían la música encendida y andaban barriendo, limpiando, bailando en la casa. Entonces, ¿por qué nosotros ahora no tomamos eso y empezamos a poner alabanza en nuestra casa?
Porque cuando tú pones alabanza en tu casa, es un espíritu que está ministrando tu hogar, que está limpiando los aires. Y al mismo tiempo trabaja en tu corazón para llenarte de fe, para levantar, para quitar todo estorbo que el enemigo quiera ponerte. Porque anoche hablábamos que el Señor le dio poder y autoridad a sus discípulos para hollar serpientes, para matar escorpiones. Pero a la vez hablábamos que muchas veces los escorpiones no los vamos a encontrar como un animalito, sino que esa ponzoña puede estar en algo que alguien nos diga, en algo que tal vez es una persona que tú amas mucho y algo que ella hace y te decepciona totalmente. Porque hay personas que se han apartado del evangelio por las actitudes de los mismos cristianos. No vine a criticar a nadie, vengo a recordarle lo que dice la palabra, que es por la fe que nosotros vamos a vivir si queremos realmente ser justos. Si queremos ser hijos del Dios poderoso, tenemos que creerlo en lo que ya está escrito. Porque dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si algo se escribió, es como cuando hay un testamento. Si la persona solo dice, oh, yo quiero dejarle la casa a fulano de tal, y se muere. De ahí, si la familia no acepta lo que dijo, se la pueden disputar toda la casa. Pero si hay algo escrito, si hay un testamento escrito, aunque digan, hagan lo que quieran, lo que está escrito es lo que se va a cumplir ante la ley. Pero es lo mismo en la palabra, es lo mismo en el mundo espiritual. Lo que ya está escrito es lo que va a contar para tu vida y para mi vida. Y la palabra de Dios, a veces nosotros perdemos las batallas porque no estamos aware, porque no estamos seguros, porque se nos olvida muchas veces lo que está escrito en la palabra. Entonces solamente vamos a tener vida eterna si caminamos en fe. Solamente vamos a levantarnos el momento en que suene la trompeta final si nuestro oído ha sido restaurado por medio de escuchar la palabra de Dios. Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Escúcheme, dice, Abraham creyó, le creyó a Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Le crees las promesas del Señor? ¿Le crees que Él te ama? ¿O el enemigo logra ponerle a veces con el veneno de un escorpión que tal vez no te ama? Él nos ama, por eso dio a su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo vino a morir como sacrificio perfecto, porque lo que quería era rescatarnos a cada uno de nosotros. A Él se le reconoció como justicia. ¿Cuánto más a nosotros no se nos ha de reconocer como justicia? El que sin haber visto a Cristo, creemos que Él hizo milagros. Que sin haberlo escuchado literalmente a Él, le creemos aún a su palabra. ¿Cómo no vamos a ser contados como justos si cada día buscamos su rostro, si nos acercamos delante de Él, si reconocemos que nosotros somos pecadores porque cometemos faltas, porque cometemos fallas, porque no estamos obedeciendo al 100% como Él estuvo obedeciendo a su Padre? Entonces, acompáñame a Proverbios 14:32. El impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. Escuche, ¿quién es el impío? El impío es aquella persona que creyó un día en Dios, pero se apartó y ya no cree más. Para él, dice la palabra, prácticamente dice que es derribado por su maldad. Entonces quiere decir que la persona que se ha apartado del Señor está haciendo realmente porque
hay maldad en el corazón y por eso no quiere entender que Dios es justo. Porque a veces sucede que vienen pruebas a nuestra vida y siempre nos vestimos de víctimas. Tal vez usted no, pero lo que yo hasta ahorita he experimentado es que la mayoría de personas se visten de víctimas. Todo el mundo tiene la culpa de lo que le está pasando y no aceptan las consecuencias de sus actos. Pero si nosotros entendemos que Jesucristo es el santo de santos, que Él es el digno de toda alabanza, de toda adoración, y nos ponemos a la par de Él, nos medimos a la par de Él, no tenemos la estatura que Él tiene, no tenemos la anchura que Él tiene, no tenemos la profundidad que Él tiene, porque Él es uno con el Padre, Él es uno con el Espíritu Santo y están de acuerdo. Cuando nosotros nos sentimos solamente como víctimas, lo que estamos haciendo es estar en desacuerdo con los planes de Dios. Y en esos momentos son donde tenemos que recordar a la palabra que nosotros hemos creído que somos justos y que pase lo que pase, lo aprueba que pasemos. Mejor declarémonos culpables y digámosle al Señor: Señor, tal vez yo no me he estado dando cuenta de mi falta, tal vez yo no me he dado cuenta cuál es realmente mi error, pero tú sí sabes y por eso me estás pasando por esto. Que realmente sea esta una enseñanza que me haga a mí afirmarme en tus caminos, en lugar de vestirnos de víctimas, porque la única víctima fue el Señor Jesucristo. Se lo digo por experiencia. Hace años yo recuerdo que empezaron a haber muchas pruebas y hubo un día en que le dije al Señor: Señor, yo no aguanto. Es mucho el dolor que estoy sintiendo. Es mucho, no aguanto porque la gente tiene tanta maldad. Y empecé a decirle al Señor y me dijo: ¿eres tú mejor que yo para no aguantar? Si yo aguanté. Tú no estás derramando sangre. ¿Y por qué te pones así? Sácate la idolatría que hay en tu corazón por ti misma. Tal vez a usted no le ha pasado algo así, pero a mí así me habla el Señor, a mí me confronta. Entonces cuando el Señor me dijo eso, dije: santo Dios, entonces si hay idolatría en mi corazón, me amo demasiado. Por eso es que no soporto las pruebas. Señor, perdóname. Y empecé a orar y a orar y a orar. Y le dije a su pastor: ora por mí porque yo no sirvo de esposa de pastor. Entonces me dijo: bienvenido al club. Cuando tú ya no tengas fuerzas, cuando tú sientes que no eres lo suficientemente valiosa para hacer lo que el Señor te llamó, es cuando el Señor va a empezar a usarte. Entonces dije: oh, las palabras sonaron como bla, bla. Pero dije: amén. Heme aquí. No soy víctima. Soy solamente alguien que el Señor está trabajando en mi vida y que anhelo que continúe trabajando. Y cuando tú aceptas, dejas de pasar por la misma prueba. Si no, ahorita pasaste esa prueba y no sacas eso de tu corazón, el Señor te deja descansar un tiempo y tú estás tranquila, pero dentro de un tiempo vuelve otra vez para probarte, porque tal vez pasaste su humildad 1, pero necesitas pasar a humildad 2 y necesitas pasar a humildad 3 y a humildad 4 y a humildad 5 hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Éxodo 9:27 vemos un ejemplo donde dice: Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado, el Señor es el justo y yo y mi pueblo somos impíos. Imagínense, Faraón no creía en el Dios de Israel, pero se da cuenta que él era el que había pecado y por eso estaban viniendo todas las plagas que estaban llegando a ellos. ¿Cuál fue el último pecado de Faraón? No los quería dejar ir y le dice a Moisés: voy a matar a todos los primogénitos.
Entonces Moisés se queda asombrado porque él ya había conversado con el Señor. Moisés ya sabía que era Faraón el que iba a escoger la última plaga. Entonces al momento en que Faraón dice, voy a matar a todos los primogénitos, Dios ya había dicho. Entonces eso es lo que sucede. Mueren todos los primogénitos de Egipto. Nosotros ahora ya no estamos bajo el gobierno de un faraón, porque el faraón es figura ahora del enemigo de nuestras almas. Ahora estamos bajo el gobierno de Cristo Jesús, quien nos ha llamado para trabajar para su reino. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Qué fuerte está esta. ¿Alguien tiene una versión diferente? Que me la comparta, por favor, un segundo. Porque aquí dice que al justo, yo he escuchado otras que dice, 7 veces cae al justo y de todas la levanta el Señor. Es el Señor quien levanta al justo. ¿Pero por qué lo levanta? Esta es una promesa. Alguien lo podría ver desde un punto negativo y tendría miedo y diría, Señor, entonces voy a caer tal vez hasta 7 veces. No, lo que el Señor te está diciendo es que fallamos. Pero si tú caes, va a ser el Señor el que va a estar dispuesto a levantarte con su poder. Como dice la suya, hermana Every. Porque aunque el justo caiga 7 veces, volverá a levantarse. Pero el malvado, la calamidad, lo hará caer. Escuche, volverá a levantarse. Volverá a levantarse. Porque el justo está caminando conforme a la fe. El justo ha creído en estas promesas. Entonces, si fallamos, la palabra de Dios dice, abogado tenemos en el cielo para con nuestro Señor. Él es nuestro abogado. Si fallamos, Él es el que va a pelear por nosotros, es el que nos va a defender. En el juzgado celestial va a decir, tiene mi sangre. Y tal vez va a rogar para que haya un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, porque nos ha tomado por hijos. Hay un espíritu que está dentro de nosotros que clama, Abba Padre, porque nos han tomado como hijos. Y nos han tomado como hijos porque lo hemos creído. En cambio, aquellos que se apartan, que no quieren, que se creen que son mejores que nuestro Dios, que ellos son más justos que Dios, ellos se van a hundir en sus desgracias. Oremos por aquellos que tienen ese corazón. Job 17:9 nos dice, sin embargo, el justo se mantendrá en su camino, más y más se fortalecerá. Escuche, el justo se mantendrá en su camino, en el camino del Señor, no en el camino propio, sino en el camino de Dios. Y el de manos limpias, más y más se fortalecerá. Entonces, para alcanzar esta promesa, yo veo que el punto más importante es que tengamos nuestras manos limpias delante del Señor. Porque delante de la gente podemos tener las manos limpias. Porque ellos no saben lo que tú piensas cuando estás a sola. Ellos no saben la manera en que tal vez tú estás orando, no saben. Pero el Señor sí está contigo todo el tiempo. Recuérdese que está escrito que estaría con nosotros hasta el final. Él va a estar con nosotros hasta el final. Él se da cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Él se da cuenta de todo lo que pensamos. Él sabe tus necesidades, sabe mis necesidades. ¿Y cuál es el camino en el que nos tenemos que mantener? ¿Quién es el camino? Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Eso quiere decir hacer la voluntad de Cristo Jesús, hacer la voluntad del Padre, en lugar de hacer nuestra propia voluntad. Y como consecuencia, si nosotros pedimos perdón, si nosotros le pedimos al Señor que limpie nuestras vamos a tener derecho a entrar al lugar especial en donde Él puede ministrarte, en donde Él puede sanarte, en donde Él puede fortalecerte. Porque incluso lo hemos cantado. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y un corazón puro. Tal vez yo estoy muy viejita y por eso me sé esos cantos, pero son de los más lindos, de los inspirados por el Señor, que están basados en la palabra. Por eso es que son inspirados por el Señor, no importa quién los haya cantado. Es la palabra de Dios que nos está hablando, que nos quiere ministrar nuestra alma y nuestro espíritu, para que reconozcamos que esa es la manera en que nosotros vamos a entrar a su lugar santo, teniendo manos limpias. Y como consecuencia, Dios nos va a fortalecer. Usted ve a un Moisés que en medio de la batalla tiene sus brazos levantados, y mientras sus brazos están levantados, está ganando el ejército de Israel. Pero la batalla duró tanto tiempo que Josué tiene que decirle al sol que se detenga y a la luna que se detenga. Y a la orden de Josué se detuvo el sol y el día se extendió. Entonces se le acabó la esperanza a Moisés de que ya va a oscurecer y voy a poder bajar mis manos. Pero como ya estaba cansado, empezaban a bajarse sus manos, y en cuanto él las bajaba, empezaba a perder el pueblo de Israel. Es necesario tener manos limpias, levantarlas. Entonces vienen las ayudas y le levantan los brazos, lo sientan en una piedra, que significa estar restaurado o estar firme, reposando en la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Y ellos, como buenas ayudas, le levantan las manos. Son ellos los que se quedan parados sosteniéndole hasta que termina la batalla y su enemigo es totalmente terminado. Entonces, de la misma manera, el Señor quiere que reconozcamos si nosotros tenemos alguna falta. No le estoy diciendo, la hermana está diciendo que yo soy una pecadora. No, le estoy diciendo que todos podemos estar fallando si no estamos obedeciendo al 100% al Espíritu Santo. Porque no nos podemos medir con el hermano, no nos podemos medir con la hermana, no te puedes medir con tu esposo, ni con tus hijos, ni con tus abuelos, ni con tus papás. No, te tienes que medir con el Rey de la Gloria. Y para llegarle a esa estatura nos falta mucho trecho. Salmo 5:12 dice: porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Escucha, bendices al justo y como con un escudo lo rodeas de tu favor. Cuando usted lee esta palabra, ¿qué es que lo rodeen a usted de favor? ¿Qué es para usted que Dios lo rodee de favor? Venía yo de Guatemala con unas ganas de comer de esos nectarines rojos, porque vi fotos allá y vi que alguien estaba vendiendo y dije, santo Dios, ahorita que yo llegué espero que todavía hay, porque a veces pasa la temporada de cherry, se va y no te comes ni una. Y dije, Dios mío. Y el día que vine, la hermana Every me llamó y me dijo, hermana, quiero hablar con usted. Y dije, santo Dios, aquí voy a ver qué pasó. Y me dice, es que le traje de estos, mire. Estoy emocionada, pero porque el Señor me estaba rodeando de su favor. Ni siquiera había pedido en oración, Señor, que cuando yo llegue, por favor. No se lo pedí, sino que los vi y pensé y dije, Señor, ay, Padre amado, qué rico, mira cómo están de bellos. Ay, que hayan todavía cuando yo llegue. Pero no fue un clamor de decirle al Señor, Señor, cuando yo llegue, por favor. No, pero me lo concedió.
me rodeó de su favor. De la misma manera el Señor quiere hacerlo contigo. Él quiere concederte las peticiones de tu corazón, pero porque tú le crees a Él, porque le crees a su palabra. Esa es la mayor bendición de creerle a Él. Si yo le contara todas las cosas que el Señor ha hecho por mí, me quedaría corta, porque sé que hay cosas que Él ha hecho y yo ni me di cuenta que Él las hizo. Me libró de la muerte eterna. Yo estoy 100% segura. Me alcanzó en el momento que yo más lo necesitaba. Sanó mis heridas, me liberó, rompió cadenas de impiedad, rompió cadenas de temores. Si no, no podría estar yo delante de usted, porque no es fácil estar delante del pueblo del Señor, en especial si vamos a hablar de parte de Él. Han habido muchas cosas que el Señor me ha concedido, que me ha rodeado de su favor, pero de la misma manera Él quiere hacer eso contigo. Quiere bendecirte, quiere que tú le creas que Él está dispuesto a bendecir tu vida. Génesis 7:1 dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú, escuche, solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De veras que Noé, yo lo veo como alguien increíble, porque dice toda la generación. Porque nosotros tenemos la ventaja de que tenemos hermanos en Cristo que creen lo mismo que nosotros, que nos acercamos y compartimos. Mire, fíjese que el Señor hizo esto en mi vida. Fíjese, hermana, que el Señor me dio este sueño, soñé y el Señor se me mostró. Y platicamos y nos fortalecemos en nuestra fe con nuestros testimonios, ¿sí o no? Pero él no tenía con quién hablar. Él era el único que Dios había visto como justo, porque le dijo que construyera una arca, le dijo que por la maldad que había en esos momentos, la tierra iba a ser pasada por agua. Y fue el único que le creyó. ¿Y cómo sabemos que le creyó? Porque construyó el arca. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros le estamos creyendo a Dios? ¿Cómo? Tenemos que poner en práctica la palabra si le estamos creyendo a Dios. Tenemos que demostrar que tenemos frutos. Porque tú puedes creerle, el Señor te dice, te voy a levantar como profeta, y tú dices, sí, Señor. O alguien te dice, hermano, es que yo veo que en usted hay una unción profética cuando predica, y usted dice, sí, sí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Pero nunca profetiza. El Señor te dice, da una profecía. O no guardas tu santidad para poder profetizar. Porque a veces el Señor nos da profecías, pero sabemos que hemos fallado, que no hemos dado el testimonio de santidad que debemos de dar a todo el mundo. Porque nosotros, la palabra de Dios dice que somos como libros abiertos, que nos van a conocer por lo que nosotros hacemos. Porque la palabra dice que por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuáles son nuestros frutos? Nuestros hechos. La manera en que nosotros actuamos le demuestra a la gente si tú has creído en el Rey de la Gloria o no. No es por lo que dices. Entonces, aquí vemos a este hombre que le creyó al Señor y lo hizo. El Señor te está diciendo en esta hora que el que tiene las manos limpias es el que Él quiere fortalecer en este día. No podemos decir, bueno, esto es para el hermanito que está aquí sentado a la par mía, o para la hermanita, o lástima que no vino mi suegra, lástima que no vino mi esposo. No, el evangelio es personal. El Señor quiere hablarte a ti, quiere hablarme a mí me está hablando también el Señor, porque quiere que le creamos que aún necesitamos ser
santificadas un poco más. Porque viene el Señor pronto y corremos el riesgo de que venga, y si no estamos vestidas, estamos en un grave problema. Porque si tenemos orgullo, no estamos vestidas delante del Señor. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que estar vestidos de humildad. ¿Sí o no? Tenemos que estar vestidos de humildad. No podemos decir, uy, ver aquí a alguien sobre el hombro, yo soy mejor que aquel. No podemos. No debemos. Podemos, pero no debemos, porque nos metemos en un grave problema. Amén. Salmos 112:1 dice: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Entonces eso quiere decir que el justo es aquel que se deleita en los mandamientos del Señor. Porque si tú le crees a Él, a la hora que agarras 10 centavos que no son tuyos, se siente una cosa horrible. Tú viste que se le cayó a alguien. A veces a los niños les pasa. Se le cayó una moneda a alguien y se quedan esperando a ver si se da cuenta, a ver si se da cuenta, a ver si alguien más la mira. Y la persona no se da cuenta y se van. Entonces ya llega y dice, miren lo que me encontré. Pero no le dijeron a la persona que se le había caído. Perdone que le dé ese ejemplo, amén. Pero a veces son cosas tan pequeñas en las que podemos estar fallando. A veces dicen, es que fue solo una mentirita blanca. Y el Señor te está diciendo, ¿por qué mentiste? Y aún al Señor llegan y le dicen, Señor, es que solo fue una mentira blanca, fue para esconder esto, para que no le hagan daño. Ay, digo, Dios mío, que el Señor nos ayude, amén, porque en todo estamos. Le estoy diciendo esas cosas porque los mandamientos del Señor, uno es, bueno, son muchos. No vamos a entrar totalmente porque aparte son los mandamientos que el Padre le dio a Moisés para que se lo diera al pueblo de Israel. Y ya los hemos estudiado. Amén, no matarás, no robarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, santificarás, no las fiestas, sino el sábado honrarás al Señor. Y usted podrá leerlas, usted lo sabe, está en Éxodo 20. Amén. Pero a través de la palabra hay muchos mandamientos. Esfuérzate y sé valiente. Es un mandamiento del Señor. Entonces quiere decir que el Señor nos conoce, que a veces no nos estamos esforzando lo suficiente. Que a veces ya hicimos algo y ya hice bastante. Y tal vez solo hemos hecho 5% de lo que el Señor nos ha pedido. Sé valiente. Ay, Señor, es que ¿cómo voy a predicar? Si mira, a mí me da pena, es que estoy muy estresada, y empezamos a temblar. Y me pasó. El pastor me decía, vas a predicar. Decía, Señor Santo, ¿qué voy a hacer? Y no estoy lista, déjame que ayune primero tantos días para que pueda predicar. No, es el Espíritu Santo el que te vaya. Dice, solo abre tu boca y yo la llenaré. Yo a veces estoy estudiando y le digo al Señor, Señor, yo me doy cuenta cómo me rodeas de tu favor. Y porque estoy estudiando y el Señor me da algo más y me da algo más y me da algo más. Este fin de semana me empezó a dar unas cosas tan lindas y a la vez le digo, Señor, perdóname, yo sé que no es por mí, es porque tú amas a tu pueblo. Y me dice el Señor, y me recordó el Señor el viernes de esta prédica. Y me dijo, ¿te acuerdas que hablaste del justo, pero no la terminaste? ¿No hablaste de sus promesas? Y dije, sí es cierto, y la revisé otra vez y la guardé y hice otra prédica. Y ahorita el Señor me dijo, no, vuelve a regresar a donde yo te había dicho. Y por eso estamos hablando de esto. Amén. ¿Te deleitas tú realmente en los mandamientos del Señor? Porque para algunos es carga. Para algunos es carga el hacer lo que Dios les pide. Mientras que nosotros deberíamos de deleitarnos, deberíamos de gozarnos, porque estamos haciendo la voluntad del Padre.
Jesucristo usted lo ve hablando con la samaritana y los discípulos preocupados, no ha comido. Y se acercan y le dicen, Señor, ¿no has comido? Y le dice, sí. Dice, ¿quién? Y empiezan a preguntarse entre ellos, ¿quién le trajo comida al Señor? ¿Quién le trajo comida? Y están en esa discusión. Y les dice, yo tengo una mejor comida. Y esa mejor comida se llama hacer la voluntad del Padre. El enemigo lo trató de tocar en ese punto. Porque la debilidad de muchos es la comida. La debilidad de muchos, para muchos y muchos de nosotros. Tenemos esa debilidad. Se le presenta el enemigo de su alma y le dice, ordénale o haz que esas piedrecitas se conviertan en pan. Hubiera visto su pastor, está guardadito ahorita, recuperándose. Y me dice, yo quiero pan. Ay, le dije, espérame, voy a ir a buscar. Y que me voy a la panadería de Camilo, a la Cypress. Y trato de abrir la puerta y estaba cerrada. Entonces leí el rótulo, cerrada hasta el 31. Dije, ups. Le digo a su pastor, está cerrada la panadería. Y me empecé a reír porque dice, ¿cómo va a ser? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Parece chistoso, pero él anhelaba comer pan en ese ratito. El hambre no se le ha quitado, no se preocupe. Ni a él ni a su hijo. Y me dio risa porque me puse a pensar, bueno, dije, la vez pasada que él estuvo enfermo, nos llevaban comida. Ahora él está enfermo y él no quería comer nada de lo que le llevaban. Ahora que está enfermo otra vez, nadie le llevaba nada de comida. Y digo, y ahora sí tiene hambre. Pero el Señor nos ha rodeado de su favor, porque yo he estado bien, el Señor, le decía al Señor, Señor, mantén mi salud, porque yo quiero servirte, porque yo quiero estar en tu casa, quiero adorarte, quiero entregar la palabra. Al fin se me concedió entregar la palabra. Nada, el Señor sabe, todo es en sus tiempos. Pero ¿de qué manera nos deleitamos en sus mandamientos? De la misma manera que mi esposo quería comer pan, que estuvo dispuesto, bueno, aunque sea galletas, porque le dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Me dijo, bueno, unas galletitas. Le digo, no hay ni modo, no hay de otra. ¿Cómo te deleitas tú en su palabra? ¿Te deleitas en sus mandamientos? Cuando Él te dice, esfuérzate y sé valiente. O le pasa como a mí me pasaba, que me ponía a llorar, no, Señor, no aguanto, duele. Yo no sé. Gracias a Dios lo superé. Gracias a Dios el Señor me ha fortalecido, porque me he dado cuenta que el que ama mi alma no me abandona. Él está conmigo en todo tiempo y está atenta a lo que yo le pido, pero de la misma manera Él está atento a tus peticiones, a tus deseos, a tus anhelos, porque le has creído a Él. Salmos 37, 25 dice, yo fui joven, ¿qué consta? Es el salmista el que está diciéndolo, porque yo estoy joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Ninguno de nosotros ha tenido que mendigar pan, porque el Señor ha velado por nosotros. Glorifico al Señor, porque es cierto, los años han avanzado en mi vida, pero yo no he visto a nadie de los hijos de Dios mendigando pan, ni siquiera mendigando amor, porque cada uno de los hijos de Dios se da cuenta que hay un Dios que le ama y que está al pendiente de sus necesidades. Y esta es una de las promesas, que si tú le has creído al Señor, si tú entregas tus ofrendas, si tú diezmas, el Señor va a velar por tu descendencia. Yo recuerdo que mi abuelita Luz,
Ella hacía unas sus fiestonas y ponían mesas y ahí se ponían a hacer los tamales con doña Huicha y con todas sus amigas. Y se ponían. Y cuando nos ha visto alguien de los hijos de las amigas, ellos nos tratan con mucho gusto, ellos nos han servido cuando hemos estado con ellos. Pero porque se recuerdan de la manera que mi abuelita los atendió. Y ella no creyó al Señor Jesucristo de la manera que yo creo. Entonces yo sí creo que si yo le sirvo a mi Padre, si tú le sirves al Rey de Reyes, al Señor de Señores, si tú te deleitas en sus mandamientos, tu descendencia no va a necesitar. La bendición los va a alcanzar a ellos. De la misma manera que Dios te ha bendecido a ti. Salmo 65:4 dice: cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Miren lo que dice: al que tú escoges. Eso quiere decir que nosotros podemos venir a la casa del Señor porque nos escogió. Él tiene un propósito en nosotros. Nos ha escogido para que lo glorifiquemos a Él. Nos ha escogido para ser su amada. Nos ha escogido para que podamos entrar no solo a sus atrios, sino a su santo templo. Vemos al salmista que dice que es mejor un día en sus atrios, porque el salmista no era sacerdote, no podía entrar hasta el lugar santísimo. Pero ahora ya no está esa división. Ahora el Señor no solo te deja entrar a sus atrios, sino te permite entrar a su lugar santo, a su lugar santísimo, para que te deleites en su presencia. ¿Y qué es lo que le dice al profeta el Señor? Porque lo tiene midiendo el templo. Y le dice: no midas los atrios, sino solamente mide a los que están adorando al Señor. Entonces, si tú y yo adoramos al Señor, cuando entremos a la presencia de Dios, cuando entremos a la casa del Señor, a su santo templo, vamos a ser saciados del bien. ¿Cuál es el mejor bien que Él tiene? No son los bienes materiales. El mejor bien que Él tiene es que Él venga y te consuele. El mejor bien que Él tiene para ti es que tú te sientas amado. El mejor bien que el Señor tiene para ti es que te revista del hombre nuevo. Porque ese es nuestro llamado, a dejar el viejo hombre y a revestirnos del nuevo hombre que es Cristo Jesús. Salmos 92 dice: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Haga una fotografía en su mente de que si usted ha creído, ¿cómo lo ven las potestades? Puede ser que lo vean como una palma que está floreciendo. Puede ser que dependiendo de tu fe, las potestades te vean como un cedro al que no pueden derribar. Pero es porque le creemos a la palabra de Dios. Porque Cristo nos justificó por medio de su sangre preciosa. Nos limpió. Pone aceite fresco, que es la unción del Espíritu Santo, sobre nuestras heridas para que desaparezcan. Así como encontró al samaritano, el samaritano encontró al hombre que estaba golpeado y lo lleva al mesón y le da vino y le pone aceite en las heridas y lo vendó. De la misma manera el Señor quiere trabajar con nosotros. Porque no voy a ser ilusa pensando en que ya todos fuimos sanados. Estamos en un proceso. Estamos en un proceso de sanidad. No solo de heridas,
sino también de nuestros sentimientos, pero también estamos en el proceso de sanar nuestra fe, porque muchas personas no creen totalmente en Dios porque hubieron personas que les fallaron. Pero en esta tarde yo te quiero decir, Dios no te va a fallar y tiene como propósito que tú florezcas, que tú tengas fruto, que tú seas como un cedro. ¿A cuántos no les gustaría tener muebles de cedro en su casa? Es hermoso, es una madera hermosa, preciosa, pero sin embargo, el Señor quiere que nosotros seamos de esa manera. Pongámonos de pie, nos vamos a detener aquí. Hay tantas promesas para el justo. Cuando yo estaba estudiando, le preguntaba al Señor, ¿cuáles escojo si son muchas las promesas que tú tienes para el justo? Y fue el Señor el que me empezó a guiar, porque le quería hablar a usted, porque me quería hablar a mí. Me quería recordar que tiene planes perfectos para nuestra vida, que los planes del Señor no son para destrucción, como dice Jeremías 29:11. Son planes de levantarnos, son planes de restaurarnos, son planes perfectos para que glorifiquemos su nombre. Salmo 64:10 dice: el justo se alegrará en el Señor y en Él se refugiará, y todos los rectos de corazón se gloriarán. El Señor quiere restaurar tu alegría. Si tú le has creído al Señor, Él quiere ser tu refugio. Él quiere ser no solo tu Salvador, no solo nuestro ayudador. Él quiere ser el que ama tu alma. Él quiere que le vuelvas a amar como al principio. Porque usted ve que en Apocalipsis le dice el Señor a la iglesia, a una de las iglesias: te has esforzado, tienes mejores obras que antes, pero has perdido tu primer amor. No vamos a permanecer si no tenemos el amor del Señor en nuestro corazón. Va a ser de la única manera que vamos a permanecer y que le vamos a creer a Él. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Venimos, Señor, rogándote en esta hora que tú nos devuelvas el gozo de nuestra salvación. Que nuestra salvación, Señor, sea un tesoro para nosotros, que nosotros lo cuidemos. Que tus hijos, Señor, pongan en su corazón, Señor, revestirse de humildad. Que tus hijos estén dispuestos, Señor, a gozarse nuevamente en tu presencia. Llénalos de tu perfecto amor, porque solamente por medio de tu perfecto amor, Señor, será arrancada, Padre, todo aquello que nos estorba para buscarte con todas nuestras fuerzas. Señor, si hay falta, Señor, de valentía en alguien de tus hijos, te pido que renueve sus fuerzas. Padre, si hay enfermedad entre alguno de tus hijos, te pido en esta hora, Señor, que tú traigas sanidad a su alma, a su espíritu, a sus sentimientos, a su corazón, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, yo te ruego en esta hora, Señor, renueva nuestra fe. Reafirma nuestra fe, papá, que te creamos. Danos hambre por tu palabra, para buscar en tu palabra, Señor, el que tú nos hables. Permítenos, Señor, ser restaurados, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Rey, en esta hora. Te doy gracias, Señor, por tus hijos. Yo te doy gracias, Señor, por tus hijos. Le entrego el tiempo a mi hermana.